Muy buenas, Efiker, y bienvenido al primer vídeo de este canal. Soy Lidia, enfermera familiar y comunitaria, y hoy vengo a hablarte de las variables en estadística. Daremos algún ejemplo y al final del vídeo resolveremos un pequeño ejercicio. Los tipos de variable son una pregunta recurrente en el EIR y en las oposiciones. Además, dependiendo del tipo de variable que usemos en nuestro estudio, tendremos que utilizar diferentes tipos de análisis estadístico. Y sin más espera, vamos al lío. Una variable es un rasgo o característica de un elemento de la población que queremos estudiar. Por ejemplo, si yo quisiera analizar la obesidad en la población, una variable que podríamos estudiar sería el índice de masa corporal. Según la forma de medir las variables, las podemos clasificar en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas o categóricas son aquellas que no vamos a poder expresar de forma numérica, las vamos a expresar con palabras, como por ejemplo el grupo sanguíneo. A su vez, se divide en dos tipos. Por un lado están las variables nominales, son aquellas en las que no vamos a poder establecer ningún orden, simplemente se va a establecer una pertenencia o no pertenencia a esa categoría. Puede ser, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, el grupo sanguíneo. Además, las variables nominales podemos distinguir las variables dicotómicas si se establecen dos categorías, como por ejemplo tener o no diabetes, sí o no, y politómicas si tienen más de una opción de categoría, como por ejemplo el grupo sanguíneo, que tendríamos la opción de grupo A, grupo B, grupo AB y grupo 0. Por otro lado, se encuentran las variables ordinales. En estas sí que vamos a poder establecer un orden según la magnitud. Por ejemplo, tenemos el grado de intensidad de dolor. Podemos tener la ausencia de dolor, dolor leve, dolor moderado o dolor intenso. Por su lado, las variables cuantitativas son las que vamos a poder establecer de forma numérica. Tenemos el ejemplo del número de cigarrillos. A su vez también se dividen en dos grupos, las variables numéricas discretas y las variables numéricas continuas. Las variables numéricas discretas las vamos a expresar de forma de números enteros, es decir, no va a haber decimales, van a ser números enteros y va a haber un valor finito de posibilidades, como por ejemplo el número de cigarrillos o el número de embarazos. En estos ejemplos no puede haber un cigarrillo y medio o dos cigarrillos y medio o un embarazo y medio, van a tener que ser números enteros. Y las variables cuantitativas continuas son aquellas que pueden expresarse con cualquier valor numérico, incluyendo decimales, como por ejemplo son la talla o el peso. A continuación te voy a dejar una serie de ejemplos de variables para que adivines a qué tipo de variable pertenecen y ahora lo resolvemos. Unidades de bebida estándar es una variable cuantitativa discreta, ya que van a tener que expresarse de forma de números enteros. Si nos preguntan por el insomnio y la respuesta es sí o no, vamos a estar ante una variable cualitativa nominal dicotómica, ya que tenemos dos opciones de respuesta. En cuanto al número de partos, vamos a estar ante una variable cuantitativa discreta, ya que siempre se va a expresar en forma de números enteros. No puede haber un parto y medio, dos partos y medio, siempre va a ser un número entero. En cuanto a la litemia o litio en sangre, vamos a poderlo expresar en forma de números más pequeños o con decimales, así que estaríamos ante una variable cuantitativa continua. En cuanto al estado civil, es una variable cualitativa nominal politómica, ya que tendremos varias opciones de respuesta: soltero, casado, viudo, separado. La frecuencia cardíaca es una variable cuantitativa discreta, ya que solo vamos a poderlo expresar en forma de números enteros. Si queremos analizar la dependencia de la nicotina a través del test de Fagerström, primero adjudicaremos una puntuación y posteriormente con esa puntuación clasificaremos en tres opciones: dependencia baja, dependencia moderada o dependencia alta. Aquí acabamos de establecer un orden, por lo que estaremos ante una variable cualitativa ordinal. Por último, el test de Zarid nos pasa lo mismo que con el test de Fagerström. Adjudicamos una puntuación y en función de la puntuación estaremos sin sobrecarga, sobrecarga moderada o sobrecarga elevada del cuidador. Volvemos a estar ante una variable cualitativa ordinal. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.